Buen día con todos los presentes. En esta oportunidad, los miembros de la Unidad de Psicología de la Universidad Nacional de Trujillo brindaremos una charla denominada Cero Estrés, cómo manejar el estrés universitario. Esta charla está dentro del marco de un programa enfocado en fortalecer el bienestar físico, psicológico y emocional de toda la comunidad universitaria, tanto de estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores en general. Entonces vamos a dar inicio a esta charla, vamos a ver algunas definiciones del estrés, cómo funciona el estrés en las personas, también cómo es que se percibe específicamente el estrés universitario y finalmente vamos a brindar estrategias de diferente enfoque para poder intervenir en esta problemática. En primer lugar, tenemos que definir lo que es el estrés. ¿De acuerdo? El estrés muchas veces se le confunde como un pensamiento, una emoción, pero en realidad el estrés es mucho más que eso, es un estado que precisamente está producido por una serie de demandas del medio. Sin embargo, estas demandas es importante mencionar que son excesivas. En todo caso, se perciben como excesivas y como una amenaza para el bienestar y el equilibrio de una persona. ¿De acuerdo? Este estado se caracteriza por ser enteramente subjetivo. Entonces, lo que para mí puede ser algo estresante, para otra persona quizás no. Entonces, desde ese punto, podemos definir este estrés como un estado enteramente subjetivo. Para poder explicar más o menos con un ejemplo este estado, podemos utilizar esta siguiente historia. Podemos imaginar de repente a un hombre hace muchos años, ¿no? De las cavernas quizás, que pasea naturalmente por su entorno. Entonces este hombre obviamente se enfrenta a múltiples amenazas que ponen en peligro su vida, como por ejemplo la presencia de un tigre, ¿no? Un tigre que puede amenazar con comérselo, ¿no? Entonces obviamente este hombre va a percibir a este estímulo como una amenaza para su vida, una amenaza directa. Entonces obviamente entra en un estado de estrés. Ahora, este estrés, este estado, lo va a proveer de una energía adicional desde todas las reservas de energía para poder escapar de esta amenaza. Entonces, este hombre va a buscar entre todos sus recursos una forma de escapar. En este caso puede ver un árbol, quizás a lo lejos, y simplemente subirse, ¿no? Entonces, este estrés va a ser algo bueno para esa persona, porque va a gestionar esta respuesta de defensa para salvarle la vida. Entonces, obviamente, va a pasar algún momento y el tigre se va a ir. Sin embargo, puede pasar, si nosotros regresamos al tigre, que esta amenaza, esta demanda excesiva persista. Entonces, ¿qué va a pasar en este hombre? Todos esos cambios que inicialmente permitieron una respuesta de defensa van a producir unas consecuencias un poco más negativas, porque obviamente toda esta energía va a ser almacenada y todos los cambios, toda una serie de hormonas y neurotransmisores que vamos a ver más adelante, van a generar consecuencias totalmente negativas, tanto a nivel físico, emocional, incluso psiquiátrico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos hablar, en primer lugar, del proceso del estrés. Mencioné al inicio que todo se basa en una valoración, ¿de acuerdo? Y se puede dar en dos oportunidades. La primera es la respuesta inicial, la valoración primaria. Entonces, es aquí, en esta respuesta inmediata, cuando nosotros, las personas, y bueno, también otras especies, podemos percibir a este estímulo como una amenaza, por ejemplo, ¿no? Como una amenaza. En otros casos se puede percibir como un desafío, cuando obviamente se puede poner en riesgo la vida o la integridad, pero también vemos la oportunidad de superarlo, ¿no? Desde aquí podemos empezar a notar ya algunas estrategias, ¿no? De afrontamiento, en lugar de verlo como una amenaza, sino como un desafío. También se puede percibir como una pérdida cuando ya ha habido una amenaza o un daño previo. No es que se perciba como uno, sino cuando efectivamente ha habido un daño, como por ejemplo un desastre natural, ¿no? Y también como un beneficio, cuando no hay ninguna percepción de amenaza, ¿no? Simplemente es algo bueno. En este caso se puede evidenciar que es un estrés bueno, ¿no? Y la segunda parte de esta valoración es la búsqueda de recursos, porque no solamente se evalúa al estímulo,
sino también la persona misma se evalúa buscando todas las estrategias que tiene para poder superar esta situación. ¿No? Esta búsqueda de recursos en algunas oportunidades es determinante, porque precisamente puede definir si es que la persona va a poder o no afrontar esta situación. También podemos hablar posteriormente del síndrome de adaptación general. Acá en esta etapa nosotros podemos distinguir tres fases, ¿no? En primer lugar, la fase de alerta, donde ocurre una serie de cambios, porque inicia la secreción de adrenalina, que precisamente, como pudimos ver en el ejemplo anterior, ocurre la secreción, ¿no? de esta sustancia que va a dotar al cuerpo de la energía necesaria para defenderse, ¿no? Entonces, eh, lo ideal sería que solamente llegue hasta esta fase, ¿no? Porque el cuerpo va a escapar de este estado de peligro y pues va a continuar con su vida. Sin embargo, recordemos que el tigre, en ese ejemplo, puede quedarse ahí y no moverse. Entonces, seguimos en un cuadro de estrés y entra la fase de defensa, donde ocurre ya la secreción de cortisol. Este cortisol va a dotar de una segunda dosis de energía al cuerpo y va a producir otra serie de cambios, ¿no? Que precisamente el cuerpo va a seguir en un estado de defensa, va a seguir alerta, entonces necesita de esa energía. Sin embargo, entramos ya a una fase de agotamiento, ¿no? Porque vamos a verlo más adelante, ocurre un pico, ¿no? Un pico de estrés donde el cuerpo no va a resistir tanto. Entonces, precisamente hablamos de la acumulación de hormonas en el organismo, ¿no? En el organismo, y justamente es aquí donde se pueden evidenciar todas estas manifestaciones tan negativas del estrés. Podemos distinguir también dos tipos de estrés. Lo mencioné hace algunos segundos. No todo estrés es malo. En realidad, el estrés es un estado necesario para la supervivencia, ¿no? Podemos distinguir también dos variables, ¿no? El rendimiento y su relación con el estrés. ¿Por qué? Si empezamos desde el punto cero, por ejemplo, en un estado de inactividad, entonces el cuerpo percibe, la persona percibe a este estímulo estresor y pasa del estado de inactividad a un estado de relajación, donde no hay precisamente señales de agotamiento, y llegamos hasta el punto más alto de rendimiento. Se puede observar en ese pico de color verde más oscuro, ¿no? Entonces, en ese momento hablamos de un estrés bueno, de un eustrés, ¿de acuerdo? El rendimiento es súper alto, pero el estrés no lo es tanto, ¿de acuerdo? Pero entonces el estímulo estresor persiste y ya entramos en un estado de fatiga. Pasamos por un cuadro de extenuación hasta llegar a algunos síntomas de ansiedad o pánico. En ese momento el rendimiento va a bajar, pero el estrés va a aumentar. Entonces aquí ya hablamos de un cuadro de distrés. Y justamente aquí se perciben las crisis, ¿no? Las crisis tanto en estudiantes, por ejemplo, por las tareas, trabajadores, por la presión, ¿no? Los administrativos también, los trabajadores en general, toda la comunidad universitaria. ¿Cuáles son esas reacciones ante el estrés? Es necesario distinguir esas tres porque pueden ir quizás aisladas, combinadas, ¿no? Pueden ser a diferentes intensidades, también la duración puede ser diferente. Dentro de las fisiológicas, esas se refieren a los cambios que ocurren en el cuerpo. Por ejemplo, alteraciones cardiovasculares, ¿no? Respiratorias. Aquí se puede percibir, por ejemplo, la dificultad. Alteraciones a nivel inmunológico, las defensas bajan y justamente cuando las personas están en ese cuadro de estrés son más propensas a desarrollar otro tipo de cuadros, por ejemplo enfermedades, o son más propensas a estar en peligro por bacterias o virus. También consecuencias a nivel dermatológico, reacciones en la piel, musculares, tensión, sexuales también relacionadas a la impotencia o algunos cambios en el deseo, también relacionadas con el sueño, ¿no? Cuando hay mucho sueño o quizás disminuye, y también somáticas. Por otro lado tenemos las reacciones cognitivas, preocupación, pérdida de control, ¿no? Negación también, indecisión, los niveles de confianza en uno mismo bajan, ¿no? Autoconcepto negativo, cuando las personas no se creen lo suficientemente capaces de superar esto, bloqueos mentales, ¿no? Pérdida de la memoria, sensación de irrealidad y disociación. Son reacciones cognitivas. Y también aquellas emocionales, ¿no? También la preocupación,
Aquí se ven otras emociones como el temor, la ansiedad, excitación, cólera, incluso depresión, irritabilidad, susceptibilidad a otros estímulos, pesimismo, agobio y pánico. Es importante siempre identificar este tipo de reacciones, porque justamente esas nos van a permitir identificar además cuál va a ser la estrategia de afrontamiento más adecuada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre el estrés académico. ¿Cómo es que funciona el estrés académico? Obviamente este se define como una tensión excesiva observada en contextos educativos, no solamente en universidades, sino también en colegios, en institutos, por ejemplo. Y como mencioné, no solamente en estudiantes, sino también en trabajadores. Tenemos, por ejemplo, nuestro entorno, ¿no? Como estamos en la Universidad Nacional, este es nuestro entorno educativo. Entonces tenemos a una persona. Entonces aquí ya hablamos de una demanda, ¿no? Cómo este entorno va a exigir muchas cosas de la persona, por ejemplo, exámenes, tareas, informes, trabajo logístico, de supervisión, etcétera, ¿no? Y ocurre obviamente la valoración, cómo la persona va a percibir esa demanda, quizás como excesiva, quizás como un reto, ¿no? Y justamente ocurre esa transformación. Esa demanda, que inicialmente era simplemente un estímulo, convierte en un estresor. Entonces, nuevamente mencionamos que para que un estímulo sea un estresor, ocurre la valoración. Lo que es un estresor para mí no lo puede ser para otra persona. Y ocurre la segunda etapa, ¿no? Donde ya ha habido un desequilibrio sistémico, ¿no? Pero justamente gracias a esta segunda valoración, podemos ya darnos cuenta de las estrategias de afrontamiento. Recordemos la valoración secundaria, cuando la persona busca dentro de sí aquellos recursos emocionales, sociales, entre otros, para poder afrontar esta situación. Y justamente esta segunda búsqueda de recursos lleva a la restauración del equilibrio, ¿no? Veamos que todo este ciclo no es tan simple. No es como que tenemos una actividad, tenemos un pendiente e inmediatamente entramos a un cuadro de estrés. Nosotros tenemos que percibir a ese estímulo como un estresor, porque justamente esa demanda puede ser muy excesiva para nosotros. ¿De acuerdo? Puede ser excesiva y justamente ocurren estas fases, ¿no? El desequilibrio sistémico del cuerpo, ¿no? O de la mente, por ejemplo, y la búsqueda de estrategias de afrontamiento. Entonces todo es en base a la restauración del equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora le voy a dar el pase a mi compañera para que continúe explicando. Gracias. Continuando con la exposición, bueno, dentro de las estrategias de afrontamiento tenemos la actividad física. Bueno, la actividad física podríamos practicarlo dentro en casa. Por ejemplo, podemos hacer zumba mediante videos, o podemos salir a correr o caminar con nuestras mascotas, los cuales nos va a permitir liberar endorfinas que nos van a permitir mejorar el estado de ánimo y nos van a producir lo que son sensaciones placenteras, lo que va a permitir que liberemos las tensiones y así vamos a disminuir los niveles de ansiedad. Por otro lado, tenemos la buena alimentación, que es muy importante prevenir el estrés mediante las cuales podemos abandonar prácticas o el consumo excesivo de lo que son grasas o azúcares. Asimismo, también se puede incrementar el consumo de agua, lo cual nos va a permitir tener una buena alimentación. Ahora tenemos lo que es la estrategia de gestionar el tiempo, lo cual se va a dar mediante la planificación de actividades que pueden ser mediante al día o mediante la semana, ¿no? Los cuales es muy importante ir dando prioridad, ¿no? De lo urgente a lo importante. Y asimismo también es importante reservar un tiempo para prudente para, por ejemplo, el estudio, para el sueño, para lo que es actividades de ocio, los cuales nos van a permitir reducir los niveles de estrés. Asimismo, también tenemos lo que son las recompensas, que son actividades que nos van a permitir liberar tensiones, como por ejemplo un fin de semana podemos salir a caminar, salir a pasear, entre otras actividades que nos permitan generar un bienestar emocional y físico. La siguiente, por favor. Bien, acá también tenemos lo que son los estilos de comunicación.
Existen tres tipos, lo que es pasivo, agresivo y asertivo, dentro de los cuales el pasivo es el cual limita la interacción. Por ejemplo, es donde una persona utiliza un lenguaje corto, muy breve, y trata de inhibir la conducta o lo que piensa, ¿no? También tenemos lo que es el estilo agresivo, en el cual la persona interpone su punto de vista. Es un estilo en el cual se caracteriza por una interacción o intercambio lleno de reproches, agresiones, críticas, insultos o amenazas. Por otro lado, tenemos el estilo asertivo, el cual es el adecuado, puesto que este permite la interacción de expresar lo que uno piensa y lo que uno siente. Así podemos, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que una persona agresiva dice cállate, pero sería lo ideal que podemos trasladarlo a lo que es una comunicación asertiva, en el cual podemos decir, bueno, estoy en medio de una clase que para mí es importante y me gustaría que no hicieras ruido, ¿no? Es una que se puede dar dentro de casa, puesto que actualmente estamos llevando todos nuestros estudios de una modalidad virtual y bueno, podemos emplear este estilo de comunicación que es el más adecuado. Bien. Aquí también tenemos lo que es la técnica del sándwich, la cual va a consistir en un feedback positivo, negativo y positivo. Hagámoslo mediante un ejemplo. Vamos a empezar con un lenguaje apropiado, adecuado, con un tono de voz prudente. Y, por ejemplo, queremos emplear o dar una mala noticia, ¿no? A una persona. Podemos indicarle, eres una persona muy responsable, muy buena. Ahí estamos dando lo que es el feedback positivo y luego empezamos con el negativo, ¿no? Pero hay actitudes tuyas que no me gustan. Ahí estamos en el feedback negativo y el positivo podemos indicar, ¿no? Pero me gustaría que podamos cambiar o que podamos mejorar nuestra actitud juntos y que podamos salir adelante, por ejemplo, en nuestra relación. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañera con la siguiente estrategia. Bien. Con respecto a las estrategias de afrontamiento, tenemos la solución de problemas, ¿no? Los problemas son los que mayor nos causan estrés, ¿no? Y para ello es importante identificar cuál es el que es más relevante para mí. Bien. Por ejemplo, yo puedo tener miles de problemas, entonces yo me pongo a pensar, ¿no? De todos estos, tal vez cuál es el que tengo que solucionar más rápido, entonces cuál es el más relevante. Y ante ello pienso, ¿qué soluciones yo le puedo dar, ¿no? Tal vez si el problema involucra a alguien más, tal vez donde ambos salgamos ganando. Y ante estas soluciones veo cuál es la mejor alternativa. Bien, siguiente. Bien, lo que es la reestructuración cognitiva. Tenemos lo que es la inferencia arbitraria. Bien, esto quiere decir, bueno, se hace la reestructuración cognitiva exactamente en las distorsiones cognitivas. ¿Qué son estas distorsiones? Son los pensamientos que no son objetivos, no son adecuados y nos están constantemente en nuestra cabecita, que nos genera un malestar significativo. Bien, entre ellas tenemos la inferencia arbitraria, que se da cuando llegamos a una conclusión o hacemos un juicio de forma rápida o impulsiva, basándonos en información incompleta o errónea. Por ejemplo, cuando vamos en la calle y alguien camina detrás nuestro, podemos pensar, me está siguiendo, ¿no? Me quiere hacer daño. Bien, lo que es la abstracción selectiva, valoramos una situación global de manera negativa por tal vez un hecho particular, ¿no? Como si toda esa situación fuera solo ese hecho, ¿no? Pasó todo mi día y en un momento determinado me sucedió algo negativo, algo que no me gustó, ¿no? Y en ese momento yo comienzo a pensar, tengo una vida mala, una vida pésima, solamente porque algo malo pasó en mi día. También tenemos lo que es la minimización y la maximización. Acá minimizamos mucho nuestros éxitos, todos nuestros logros,
y le damos mayor relevancia a los errores que hemos cometido. Bueno, con respecto a la sobregeneralización, sacamos conclusiones generales de algún hecho particular, ¿no? Por ejemplo, una persona que se siente triste y piensa, ¿no? Siempre voy a estar así. Soy una persona triste, ¿no? Siempre piensa que la tristeza va a estar siempre, siempre en su vida. Con respecto a la personalización, consiste en el hábito de relacionar sin una base suficiente, contundente, los hechos del entorno con uno mismo. Y esto nos conlleva a que constantemente nos estemos comparando. Por ejemplo, soy menos sociable que mi amigo, ¿no? Y en la dicotomía clasificamos en términos extremos, ¿no? O todo es bueno o todo es malo. No puede haber un término intermedio, ¿no? Todo me sale bien, nada me sale como yo quiero, nadie me quiere. Entonces siempre son extremos y nunca en ese momento no podemos encontrar ese término medio. Bien, vamos a seguir con la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es una técnica de respiración rítmica que es para poder estimular la actividad de los órganos internos, tanto como el cuerpo, el diafragma y los pulmones. En este caso voy a explicar un poco cómo se debe de hacer la respiración diafragmática. Primero vamos a inhalar lentamente y profundamente, sintiendo cómo el aire va hasta los pulmones, al fondo de nuestros pulmones. De ahí cuando sentimos que el aire va al fondo de los pulmones, va a llegar al abdomen y el abdomen se va a hinchar, se va a levantar. Luego vamos a contraer y vamos a contraer el estómago y vamos a exhalar todo el aire. También pudiendo sentir cómo el aire pasa del abdomen a los pulmones, ¿no? ¿Cómo sacamos? En ese caso se recomienda que la respiración diafragmática se realice en el momento que estamos o nos sentimos estresados. En ese caso, como Rafael comentaba, podemos hacerlo cuando sabemos que vamos a dar un examen difícil, cuando sentimos que estamos en peligro y no lo podemos controlar. Con la respiración diafragmática, quién sabe, podemos tranquilizarnos y relajarnos un poco más. Como podemos ver en la imagen, la señorita puede estar sentada en una silla o puede estar también acostada en una cama, que también sería lo adecuado. Siguiente, Rafael, por favor. Después tenemos la relajación muscular progresiva. Son una serie de ejercicios que incluyen tanto la tensión y la posterior relajación de los músculos del cuerpo, tanto de manera individual como en conjunto, ¿no? En una posición cómoda. Esta relajación es un poquito más compleja, pero el resultado es un poquito más beneficioso y más adecuado, ¿no? En ese caso se realiza y se recomienda realizar ya cuando tu estrés no lo puedes controlar con la respiración diafragmática. Voy a dar también un pequeño ejemplo. Al inicio de la relajación muscular progresiva se realiza con la mano, ¿no? Voy a mostrar la mano. Vamos a tensionar muy fuertemente el puño unos segundos y después vamos a relajarlo. Y vamos a sentir cómo la tensión va bajando poco a poco. Este es un poco del proceso que se va a realizar en la relajación muscular progresiva. Siguiente, Rafael, por favor. Luego seguimos con la siguiente estrategia, que es buscar una orientación psicológica. Si tú consideras y piensas que ese estrés ya no lo puedes controlar, lo adecuado sería que busques una consulta psicológica. Sabemos que el acompañamiento, la consejería y la orientación psicológica con un profesional de la salud mental es lo más adecuado cuando tú mismo ya no lo puedes controlar. En este caso, sigue por favor, Rafael. En este caso, nosotros brindamos la atención psicológica virtual de la unidad de psicología. Como saben, nos pueden encontrar en nuestro Facebook como Unidad de Psicología UNT. También contamos con un correo electrónico, que es unidad-psicología@unitro.edu.p. Ahí también nos pueden escribir en caso tienen una duda o quieren en algún momento tener alguna consulta. Y el número telefónico que solamente se contacta con nuestro WhatsApp con el 99 15 04 61 0. En este caso, cabe resaltar solamente es brindada esta atención psicológica virtual a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, solamente queda agradecerles por la atención y por haber escuchado
durante esta pequeña charla del estrés. Por eso dejamos una última frase, que es la mejor arma contra el estrés en nuestra capacidad para poder elegir un pensamiento sobre el otro, de William James. En este caso, agradecerles nuevamente por su atención, por habernos la oportunidad que ustedes también sepan un poco más sobre estrés y qué estrategias serían las mejores y las adecuadas para ustedes. Entonces, los esperamos en la siguiente charla y esperamos algún comentario o alguna reacción en nuestras redes sociales. Muchas gracias.